Ya ha pasado un tiempo, desde que trajimos la segunda parte de estas teorías, así que ha llegado el momento de regresar con un nuevo capítulo de este formato. A lo largo de este tiempo, se han seguido descubriendo detalles interesantes, y poco explorados sobre varios asesinos y supervivientes, provenientes de diferentes licencias. En la mayoría de los casos, su llegada a los reinos de la entidad resulta bastante ambigua, dejando muchos vacíos que el propio juego nunca termina de explicar. Esto nos da la oportunidad de analizar diferentes pistas, interpretar ciertos acontecimientos, y encontrarle un posible sentido a su papel dentro de la niebla, conectando elementos que suelen pasar desapercibidos. Como siempre, estas teorías no buscan establecer una verdad absoluta, sino ofrecer una perspectiva distinta basada en el lore, los elementos ocultos, y la información que el propio juego nos presenta. Así que, sin nada más que añadir, te presento la tercera parte de las teorías de Dead by Daylight, relacionadas con sus personajes de licencia. La llegada de Jason al juego emocionó a gran parte de la comunidad, y aunque su lore no profundiza en su pasado en Lago Cristal, o en la influencia de su madre, sí nos deja un detalle bastante interesante. Antes de ingresar por completo a los reinos de la entidad, protagonizó un violento enfrentamiento con lo desconocido, demostrando que los asesinos también pueden llegar a cruzarse entre sí. Esto nos lleva a pensar que otros personajes, igualmente podrían protagonizar este tipo de encuentros, ya que la mayoría de estos, son seres conflictivos y hostiles. Bajo esa idea, es inevitable imaginar un nuevo enfrentamiento entre Jason, y otro de los asesinos más despiadados del cine slasher, siendo este, Freddy Krueger. Sin embargo, este cruce sería muy diferente al que vimos en la película de 2003, ya que las versiones presentes en Dead by Daylight poseen historias y motivaciones distintas. Además, la entidad difícilmente permitiría un conflicto entre dos de sus piezas más valiosas, por lo que esta teoría plantea un escenario donde ambos coinciden en un rincón apartado de los reinos, donde la entidad no los pueda localizar con facilidad. En un primer momento, Freddy observaría a Jason con bastante curiosidad, ya que frente a él, tendría a una criatura silenciosa, implacable, y con una fuerza descomunal. Mientras que Jason vería únicamente a otro obstáculo que debe eliminar. Bastaría una simple mirada para que el asesino de la máscara de hockey iniciara el ataque, obligando a Freddy a responder de inmediato, y dando comienzo a un combate feroz y sumamente agresivo entre ambos. No obstante, existe una incógnita importante. Desconocemos si fuera de los juicios, ambos conservarían las habilidades que la entidad les concede durante las partidas, por lo que podemos plantear dos posibilidades diferentes. Si ambos mantuvieran sus poderes, la pelea alcanzaría un nivel completamente impredecible. Jason aprovecharía su habilidad de mal omnipresente, para generar niebla, haciéndolo desaparecer y aparecer desprevenidamente, lanzando ataques devastadores. Por su parte, Freddy intentaría compensar esa diferencia, utilizando su rapidez, experiencia, y las habilidades del sueño que aún conservara dentro de los reinos. Ninguno tendría una ventaja definitiva, haciendo que el enfrentamiento se prolongara durante bastante tiempo. Por otro lado, si ninguno pudiera utilizar sus habilidades, presenciaríamos un combate mucho más similar al de la película, elevando el nivel de violencia a límites extremos, siendo una lucha basada únicamente en la fuerza, la resistencia, y la capacidad de adaptación de cada uno. Con todo esto, surge la gran pregunta, ¿quién saldría vencedor? Jason ha demostrado ser prácticamente imparable, gracias a su enorme resistencia y fuerza descomunal, mientras que Freddy destaca por su inteligencia, agilidad, y capacidad para aprovechar cualquier oportunidad. Desde mi punto de vista, ninguno conseguiría imponerse con facilidad. Ambos terminarían gravemente heridos, hasta que la entidad decidiera intervenir, para recuperar a dos de sus asesinos, antes de perder a uno de ellos. Como consecuencia, seguramente recibirían un castigo por desafiar las reglas de la niebla. En el caso de Jason, probablemente, volvería a obedecer por su naturaleza violenta y casi instintiva.
Pero Freddy, difícilmente, aceptaría esa humillación sin guardar un profundo rencor hacia la entidad, aunque sería plenamente consciente de que todavía, no posee el poder suficiente para enfrentarse a ella. Sin duda, sería un combate digno de verse nuevamente, pero esta vez, no impulsado por los acontecimientos de la película, sino por el simple deseo de demostrar cuál de los dos, es el depredador más letal dentro de la niebla. Para esta teoría, analizaremos varios detalles, que podrían respaldarla. Aunque es importante aclarar, que ninguno confirma de forma definitiva, la existencia de un universo compartido. Sin embargo, cuando todas estas pistas se unen, resulta difícil pensar que sean simples coincidencias. El primer indicio, vuelve a estar relacionado con Jason, y es que en su historia, se menciona que acecha los bosques de Greenville, el mismo lugar del que provienen personajes como Lo Desconocido, Micaela Ray, y Sable Ward. Esto nos lleva a pensar que todos ellos, coexistían en una misma realidad, antes de ser llevados a los reinos de la niebla, aunque cada uno, fuera capturado en momentos diferentes de su vida. Pero este no sería el único caso. Si observamos una de las ventajas de Jason, Maleficio muerto de miedo, su descripción hace referencia a una desaparición ocurrida en el Monte Ormond, sitio de donde provienen la Legión y Jeff Johansen. Este pequeño detalle, podría indicar que todos ellos, también compartían el mismo mundo, reforzando la idea de que la entidad, no toma a sus víctimas de realidades completamente aisladas, sino que, en algunas ocasiones, selecciona individuos que ya coexistían dentro de una misma línea temporal. Otro dato bastante curioso, involucra a Ghostface. El nombre real de este asesino, es Danny Johnson, quien presumiblemente, dejó una firma que puede encontrarse en una de las paredes de la oficina ubicada en la última morada de Asaroth, dentro del desguace Autohaven. Aunque oficialmente se trata de un huevo de Pascua que los desarrolladores, utilizaron para acreditar a parte del equipo encargado de los mapas originales, resulta inevitable pensar en una posible explicación dentro del propio lore. Bajo esa interpretación, Danny aún ejercía como periodista, cuando investigó los extraños sucesos relacionados con el desguace, dejando su firma durante una de sus visitas, mucho antes de convertirse en un asesino en serie, y desaparecer sin dejar rastro. Esto también significaría que Ghostface y Filippo Homo, mejor conocido como el Espectro, existirían dentro del mismo mundo, aunque en momentos cronológicos distintos, motivo por el cual, nunca llegaron a encontrarse. Incluso el hecho de que ambos destaquen por un estilo de caza basado en el sigilo, podría no ser una simple casualidad. Por otro lado, tenemos las propias interacciones entre personajes, que pueden respaldar esta idea. Como ejemplos, podemos mencionar que, al utilizar la apariencia legendaria del conejo amarillo, basada en la interpretación de Matthew Lillard, este puede dirigir algunos diálogos a Nicolas Cage, si se lo encuentra en las pruebas, como si supiera quién es. What's your deal, Cage? You can do better, Hollywood. Nice! Movie star! How did you end up here? Your agent sucks. Nick Cage, what is your deal, man? De la misma manera, el actor reacciona al enfrentarse a Michael Myers y Sadako. Shit! Stop! Sadako, not you. Sadako, wait a minute, I live with Sadako. I mean, it's okay. Mientras que Chucky, es capaz de reconocerlo tanto a él, como a Ash Williams, durante la sala de espera. Wait a minute. I know that guy. Oh, shit. Is that who I think it is? Shit. I recognize him. Wait, I thought I was the star here. You know, size doesn't really matter. Aunque estas líneas de diálogo pueden existir simplemente como referencias para los jugadores, también dejan abierta la posibilidad de que algunos personajes compartan una misma realidad, o al menos, tengan conocimiento de la existencia de otros, antes de llegar a la niebla. Esta conexión entre personajes, tampoco sería algo exclusivo de las licencias. El propio juego, ya nos ha demostrado que existen supervivientes con relaciones previas, como Felix Richter y Elodie Rakoto, quienes eran amigos antes de llegar a la niebla, y que durante sus investigaciones, descubrieron el laboratorio de Talbot Grimes, conocido posteriormente como el Deterioro.
Curiosamente, este último también existiría en la realidad de Nicolas Cage, ya que antes de ser llevado por la entidad, se encontraba en desarrollo una película inspirada en su historia, estableciendo otra conexión entre ambos personajes. De igual forma, encontramos casos opuestos como Hadie Cajur, quien investigaba el culto al que pertenecía Tauri, y que rendía devoción a la entidad. Incluso entre los propios asesinos, existe un ejemplo muy claro, siendo el de Rin Yamaoka y Kazan Yamaoka, que son parientes de sangre, pero fueron llevados a la niebla desde distintos momentos del tiempo. Todo esto demuestra que algunos personajes ya compartían vínculos, amistades, rivalidades, e incluso lazos familiares antes de ser elegidos. Por ello, no sería descabellado pensar que ciertos personajes de licencia también formen parte de la misma realidad que varios de los personajes originales. Más que seleccionar individuos completamente al azar, la entidad parecería recorrer distintos lugares y épocas, en busca de quienes mejor se adapten a sus pruebas, sin importar si ya estaban conectados entre sí. Después de todo, una vez dentro de la niebla, esas relaciones no desaparecen, aunque pasan a un segundo plano, pues la prioridad de todos termina siendo sobrevivir y cumplir las reglas impuestas por este misterioso ser. El regreso de la licencia de Stranger Things fue una de las mayores sorpresas para la comunidad, especialmente al confirmarse la llegada de Vecna como asesino, junto con Eleven, Dustin, y varios conjuntos legendarios. Sin embargo, existe un detalle relacionado con Henry Krill que podría esconder una teoría bastante inquietante. Si utilizamos su atuendo legendario, basado en su apariencia antes de ser enviado por Eleven a la Dimensión X, podemos observar que, justo antes de comenzar la partida, Henry gira lentamente la cabeza, y dirige una mirada desafiante hacia la cámara. A simple vista, podría parecer una animación más, pero la forma en la que sostiene esa mirada, da la sensación de que nos está observando. Esto inmediatamente nos lleva a pensar en una posible ruptura de la cuarta pared, y nos plantea la pregunta: ¿y si Henry realmente fuera consciente de que alguien controla su destino dentro de la niebla? Esta idea cobra todavía más fuerza, cuando escuchamos algunas de sus líneas de diálogo, donde afirma conocer nuestros secretos, o menciona que siempre supo que su camino terminaría llevándolo a otro lugar, donde podría continuar con su propósito. This could be interesting. I feel powerful. I don't think I'm alone here. Another realm. This has potential. I see your secrets. Aunque estas frases pueden interpretarse de distintas maneras, juntas, parecen insinuar que comprende mucho más sobre la realidad que lo rodea, de lo que cualquier otro asesino ha demostrado. Si esta teoría fuera cierta, Henry sería uno de los pocos personajes capaces de percibir que existe algo más allá de los reinos de la entidad. A diferencia de otros asesinos, que simplemente aceptan su nueva existencia, o terminan siendo manipulados por este ser, él conservaría la capacidad de analizar todo cuanto ocurre a su alrededor, estudiando las reglas de ese nuevo mundo, y buscando la forma de utilizarlas a su favor. Y conociendo su personalidad, resulta difícil imaginar que permanecería obedeciendo para siempre. Henry jamás se ha conformado con ser una simple pieza dentro de un tablero. Tarde o temprano, comenzaría a experimentar con todo aquello que la niebla pone a su alcance. Sus enredaderas podrían convertirse en una herramienta para explorar rincones desconocidos de los reinos, establecer discretas conexiones entre distintos dominios, e incluso obtener información sobre la propia entidad sin llamar demasiado la atención. No intentaría enfrentarse a ella directamente, pues comprendería que se encuentra frente a una fuerza muy superior. En cambio, actuaría con paciencia, esperando el momento adecuado para descubrir una debilidad que le permitiera escapar. Si algún día lograra hacerlo, las consecuencias serían impredecibles. Henry no solo buscaría regresar a su mundo, sino extender su influencia hacia otras realidades, incluyendo la nuestra, utilizando todo el conocimiento obtenido dentro de la niebla. Sin embargo, una amenaza de semejante magnitud, difícilmente pasaría desapercibida.
La entidad probablemente detectaría sus verdaderas intenciones, antes de que pudiera completar su plan, interviniendo para someterlo una vez más, y recordarle que, dentro de sus dominios, únicamente ella decide el destino de sus individuos atrapados. Pero la entidad, quizá no sería el único obstáculo en su camino. Dentro de la niebla, también habita el legendario Vecna de Dungeons and Dragons, un ser cuya ambición es comprender los secretos de este lugar, para convertirse en su nuevo gobernante. La existencia de otro individuo con el mismo nombre, una inteligencia comparable, y un objetivo que podría amenazar sus propios planes, difícilmente pasaría inadvertido para él. Más que verlo como un aliado, seguramente lo consideraría un rival, intentando eliminarlo, o incluso, apropiarse del poder que Henry hubiera conseguido reunir. Al final, Henry terminaría atrapado entre dos fuerzas inmensamente superiores, que jamás permitirían que alterara el equilibrio del lugar. Quizá por eso, nunca llegue a desarrollar todo su potencial, permaneciendo como otro elemento más, dentro del interminable juego de la entidad. La llegada del capítulo de Five Nights at Freddy's a Dead by Daylight trajo consigo numerosos elementos característicos de la saga. Sin embargo, existe un detalle que no pasó desapercibido para muchos jugadores, y es la ausencia física de Foxy, uno de los animatrónicos más emblemáticos de la primera entrega. Aunque podría tratarse simplemente de una decisión de diseño, también existe la posibilidad de que su desaparición tenga una explicación dentro del propio lore. Para entender esta teoría, debemos recordar quién era realmente Foxy. En su interior, habitaba el alma de Fritz, uno de los 5 niños eliminados por William Afton. Tiempo después, Afton desmanteló a los animatrónicos originales, para obtener el remanente, la misteriosa sustancia que utilizó en sus experimentos, con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, sus planes terminaron fracasando, cuando quedó atrapado dentro del traje de Spring Bonnie, al intentar ocultarse de las almas de sus víctimas. Cuando fue llevado a los reinos de la entidad, esta reconstruyó parte de sus recuerdos, en un nuevo escenario representado por la pizzería. Allí podemos encontrar a Freddy, Bonnie y Chica, formando parte del entorno. No obstante, al observar a la famosa cueva pirata, Foxy no aparece por ninguna parte. El cartel indica que está fuera de servicio, y el único rastro del personaje, es un pequeño peluche colocado sobre una estructura tapada. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y si Foxy realmente sí hubiera llegado a la niebla, pero William Afton decidiera mantenerlo oculto? Es posible que, al reconocer que el animatrónico todavía conserva restos de remanente, viera en él una oportunidad para continuar los experimentos que nunca pudo completar en su forma humana. Pero esta vez, su objetivo ya no sería alcanzar la inmortalidad, pues la entidad ya le ha concedido una existencia prácticamente interminable, sino obtener una ventaja que le permita convertirse en un asesino todavía más eficiente dentro de las pruebas. Bajo esta interpretación, Afton tendría a Foxy escondido en algún taller de la pizzería, que permanece inaccesible para nosotros, completamente desmantelado, mientras estudia cada una de sus piezas. Esta idea incluso parece encontrar un pequeño respaldo en algunos de sus complementos. Uno de ellos, utiliza precisamente el gancho de Foxy, describiéndolo como un dispositivo experimental, capaz de canalizar la velocidad y la agresividad natural del animatrónico, directamente hacia el cuerpo de Springtrap, otorgándole una mayor celeridad durante la persecución. Del mismo modo, el accesorio de resto iridiscente, le permite bloquear los pallets verticales del entorno, al activar las puertas de seguridad, aumentando la presión sobre los supervivientes. Ambos objetos, podrían interpretarse como el resultado de las investigaciones, que Afton realiza utilizando partes de Foxy. Sin embargo, esto no significa que Foxy sea el único sujeto de sus investigaciones. Los propios complementos de Springtrap demuestran que William también ha experimentado con Freddy, Bonnie y Chica, aprovechando distintas piezas de sus estructuras, para desarrollar nuevas herramientas. Sin embargo, ninguna parece otorgarle resultados tan prometedores como los obtenidos con Foxy. Esto tendría sentido, si recordamos que el remanente siempre fue la verdadera obsesión de Afton.
Aunque todos los animatrónicos originales contienen parte de esta sustancia, la ausencia de Foxy podría indicar que es el único con el que continúa experimentando de forma activa, mientras el resto simplemente permanece integrado en el escenario, recreado por la entidad. Pero sus experimentos probablemente no terminarían ahí. También es posible que dirigiera su atención hacia el suero pútrido, perteneciente al deterioro, una sustancia cuyas propiedades excepcionales ya logró observar al utilizarla sobre sí mismo. Si tuviera acceso a más cantidades de remanente y de este compuesto, no sería extraño pensar que intentaría combinarlos para crear una versión mucho más poderosa de sus experimentos. Incluso Foxy podría convertirse en el sujeto perfecto para esas pruebas, transformándose en una criatura grotesca y completamente sometida a la voluntad de Acton, mientras este continúa buscando nuevas formas de perfeccionar sus propias capacidades. A pesar de ello, un proyecto de semejante magnitud, difícilmente podría ser ocultado para la entidad. Si William llegara a obtener una ventaja capaz de alterar el equilibrio de las pruebas, este ser intervendría de inmediato para detener sus investigaciones, pues ninguna de sus piezas puede volverse lo suficientemente poderosa como para desafiar sus reglas. Quizá esa sea la verdadera razón por la que Foxy permanece oculto, y nunca llega a mostrarse ante nosotros, ya que sus investigaciones jamás pueden completarse antes de que la entidad los detenga. Esta teoría gira en torno a uno de los personajes más peculiares que ha llegado a Dead by Daylight, siendo Alan Wake. Antes de ser llevado por la entidad, el reconocido escritor permaneció atrapado durante años en el lugar oscuro, una dimensión donde utilizaba su máquina de escribir para crear diferentes escenarios, con la esperanza de encontrar una historia que le permitiera escapar y reunirse nuevamente con su esposa. Sin embargo, uno de esos intentos terminó conduciéndolo hacia una prisión completamente distinta, los Reinos de la Niebla. A simple vista, ambos lugares parecen muy diferentes, pero también comparten ciertas similitudes. Tanto el lugar oscuro, como los dominios de la entidad, funcionan bajo reglas propias, alteran la percepción de la realidad, y utilizan el sufrimiento de quienes quedan atrapados en ellos, para mantener su existencia. Esto nos lleva a pensar que la entidad pudo haber percibido el enorme potencial de Alan, y decidir atraerlo deliberadamente antes de que consiguiera escapar por completo de su anterior prisión. Después de todo, Alan posee una habilidad única. A través de sus escritos, puede influir sobre la realidad, siempre que sus historias respeten una lógica interna. Esa capacidad podría convertirlo en uno de los pocos supervivientes capaces de comprender el funcionamiento de la niebla desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de limitarse a sobrevivir juicio tras juicio, comenzaría a estudiar las reglas impuestas por la entidad, buscando patrones, excepciones, y cualquier detalle que pudiera convertirse en el punto de partida para escribir una nueva historia. Con el paso del tiempo, incluso podría descubrir antiguos registros dejados por Vigo o por el Observador, dos de los pocos individuos que lograron comprender parte del funcionamiento de los reinos. Esa información serviría como base para construir un relato mucho más preciso, uno que no solo buscara su propia libertad, sino también la de todos aquellos que permanecen atrapados alimentando a la entidad de forma interminable. Pero Alan difícilmente trabajaría solo. Otra posible aliada sería Aurora, la nueva superviviente del capítulo Corre del Pecado. Ya que, gracias a sus conocimientos sobre las proyecciones espirituales y realidades alternativas que escapan a la comprensión humana, podría aportar datos importantes que complementara las propias investigaciones del escritor. Juntos, quizá encontrarían la manera de desarrollar una historia capaz de debilitar el dominio de la entidad, devolviendo la paz tanto a los supervivientes como a los asesinos, y permitiendo que cada uno regresara al mundo del que fue arrebatado. Incluso Aurora podría recuperar el hogar que perdió tras la destrucción provocada por el juicio. Pero a pesar de que todo suene prometedor, un plan tan grande estaría lejos de poder ejecutarse libremente. Pues como ya hemos visto a lo largo de las teorías, la entidad comprendería rápidamente que Alan representa una amenaza distinta a cualquier otro superviviente.
Mientras la mayoría intenta escapar utilizando la fuerza o el ingenio, él posee la capacidad de alterar el desarrollo de los acontecimientos a través de sus relatos. Por ello, haría todo lo posible por impedir que terminara la historia, que podría significar el principio del fin para sus dominios. Quizá por esa razón, Alan continúa atrapado dentro de la niebla. No porque sea incapaz de encontrar una salida, sino porque la entidad interrumpe constantemente cada intento de escribir el desenlace, que finalmente le permita romper el ciclo. Después de todo, si existe alguien con el potencial suficiente para poner contra las cuerdas a este antiguo ser, probablemente sea el único hombre cuya mayor arma nunca fue una linterna ni un arma de fuego, sino una máquina de escribir. Y con esto, terminamos una nueva entrega de teorías de Dead by Daylight. Sin duda, la niebla sigue ocultando muchos secretos que probablemente nunca lleguemos a conocer por completo, pero mientras existan nuevos personajes, escenarios y pistas por descubrir, siempre habrá espacio para seguir creando teorías y conectando historias que, a simple vista, parecen no tener relación. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho. No olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones sobre estas nuevas teorías, y también les invito a que me mencionen de qué personajes quieren que explore más detalles, para nuevas partes de este formato. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.